El movimiento obrero argentino. Resumen general. Los textos analizan el movimiento obrero argentino desde múltiples perspectivas. Su contexto latinoamericano, su desarrollo histórico dentro de Argentina y un estudio de casos sobre la represión en la Patagonia. Juntos, pintan un cuadro de un movimiento complejo, forjado por la inmigración, influenciado por ideologías europeas como el anarquismo y el socialismo, y marcado por una constante lucha contra la explotación y la represión estatal. Contexto latinoamericano del movimiento obrero. El documento El movimiento obrero latinoamericano. Historia de una clase subalterna sitúa la experiencia argentina dentro de un marco continental más amplio. Expone las siguientes ideas clave, orígenes e influencias. A mediados del siglo XIX, el movimiento obrero en América Latina, incluido el de Argentina, se nutrió de las utopías igualitarias y socialistas provenientes de Europa. La inmigración europea fue un factor decisivo, trayendo consigo no solo mano de obra, sino también tradiciones de organización y resistencia, así como ideologías anarquistas y socialistas. Fragmentación y faccionalismo. El movimiento obrero latinoamericano nunca fue un bloque homogéneo. Estuvo marcado por profundas divisiones ideológicas y culturales. En Argentina, esto se manifestó en la competencia entre diferentes corrientes como el anarquismo, el socialismo y, más tarde, el sindicalismo revolucionario. Organizaciones como la Federación Obrera Regional Argentina, FORA, son un ejemplo de la fuerza del anarcosindicalismo en el país. Represión y lucha. La historia del movimiento obrero en la región es una historia de resistencia contra la explotación y la represión. Los estados oligárquicos, a menudo en alianza con capitales extranjeros, respondieron con violencia a las demandas obreras. Huelgas y levantamientos fueron brutalmente reprimidos en toda la región. Historia contemporánea de Argentina, desde 1916. El libro breve Historia contemporánea de la Argentina se enfoca en el periodo que comienza con la llegada de Hipólito Yrigoyen a la presidencia en 1916, un momento clave para el movimiento obrero. La era de Yrigoyen. La elección de Yrigoyen en 1916, gracias a la ley Sáenz Peña, marcó un cambio en la relación entre el Estado y los trabajadores. Por primera vez, un gobierno intentó mediar en los conflictos laborales en lugar de simplemente reprimir. Sin embargo, esta mediación fue a menudo contradictoria. La Semana Trágica. A pesar de la nueva actitud del gobierno, la represión no desapareció. La Semana Trágica de enero de 1919 en Buenos Aires es un ejemplo brutal de la violencia estatal y paraestatal, grupos como la Liga Patriótica, contra los trabajadores. Inmigración y cuestión social. La sociedad argentina de principios del siglo XX era una sociedad aluvial, profundamente transformada por la inmigración masiva. Esto creó una clase trabajadora diversa y a menudo dividida por nacionalidades e idiomas, pero también unida por condiciones de vida precarias en los conventillos de las grandes ciudades. La cuestión social se convirtió en un tema central del debate político. La Patagonia Trágica. Un caso de represión extrema. Los Vengadores de la Patagonia Trágica de Osvaldo Bayer se centra en uno de los episodios más oscuros de la historia obrera argentina. Las huelgas rurales en la provincia de Santa Cruz entre 1920 y 1921 y su brutal represión por parte del ejército. Condiciones de explotación. Los trabajadores rurales de la Patagonia, en su mayoría inmigrantes chilenos, sufrían condiciones de explotación extrema en las grandes estancias, muchas de ellas propiedad de capitales extranjeros, británicos principalmente. Los salarios eran bajos, se pagaba con vales o en moneda chilena, y las condiciones de vida y trabajo eran inhumanas. La huelga y la organización obrera. La crisis lanera posterior a la Primera Guerra Mundial agravó la situación, llevando a una huelga masiva organizada por la Sociedad Obrera de Río Gallegos, de orientación anarquista y liderada por figuras como el español Antonio Soto. El movimiento se extendió por todo el territorio, ocupando estancias y tomando rehenes. La represión del ejército. El gobierno de Yrigoyen, presionado por los estancieros y el gobierno británico, envió al teniente coronel Héctor Benigno Varela al frente del Regimiento 10 de Caballería para reprimir la huelga. Tras un primer acuerdo que no fue respetado por los estancieros, la huelga resurgió.
En la segunda campaña, Varela aplicó una política de tierra arrasada, fusilando a cientos de peones sin juicio previo. La cifra de muertos se estima en alrededor de 1500. El tabú histórico. Bayer argumenta que este episodio se convirtió en un tabú en la historia argentina, en gran parte debido al papel protagónico del ejército en la masacre. Las leyendas negras surgieron para justificar la represión, presentando a los huelguistas como bandoleros, o para magnificar la victimización, ocultando la complejidad de los hechos. La venganza. El libro narra también el final de Varela, asesinado en Buenos Aires en 1923 por el anarquista alemán Kurt Gustav Wilkens, quien buscó vengar a los hermanos fusilados en la Patagonia. En conjunto, estos textos ofrecen una visión detallada y multifacética del movimiento obrero argentino, destacando su lucha constante por la dignidad y la justicia en un contexto de profundas desigualdades y violencia. Movimiento obrero uruguayo. Resumen general. Los documentos analizan el movimiento obrero uruguayo, con un fuerte énfasis en su corriente anarquista, desde principios del siglo XX hasta la década de 1970. Trazan una evolución desde sus orígenes influenciados por la inmigración europea, pasando por una importante renovación ideológica y organizativa a mediados de siglo con la creación de la Federación Anarquista Uruguaya, FAU, hasta su posterior radicalización, división interna y la adopción de la lucha armada. Los textos destacan la constante tensión ideológica, el rol crucial de las mujeres militantes y el impacto de eventos continentales como la Revolución Cubana en la trayectoria del movimiento. El anarquismo del 900. Inmigración y cuestión de género. El texto Anarquismo e identidades de género en el Uruguay del 900 se centra en las primeras décadas del siglo XX, un periodo de grandes reformas liderado por el presidente José Batlle Ordóñez. Orígenes y organización. La fuerte inmigración de españoles e italianos fue clave para el desarrollo industrial y la agremiación obrera. Un hito fundamental fue la creación en 1905 de la Federación Obrera Regional Uruguaya, FORU, de notoria mayoría anarquista y con un marcado carácter internacionalista. El gobierno batllista, con su relativa tolerancia, contribuyó a que Uruguay se convirtiera en un refugio para anarquistas exiliados de otros países, especialmente de Argentina. Activismo femenino y debate de género. Las mujeres tuvieron un rol muy activo y de liderazgo en el movimiento. Figuras como Juana Rouco Vuela, Virginia Volten y María Collazo participaron en mítines, crearon prensa obrera y lucharon por una emancipación femenina radical. Contradicciones ideológicas. El discurso anarquista sobre la mujer no fue homogéneo. Convivieron dos corrientes principales. Uno que, influenciada por discursos cientificistas de la época, enfatizaba la naturaleza femenina y su rol prioritario como madre y educadora de las futuras generaciones revolucionarias. Otra, impulsada por las propias militantes, que denunciaba la doble opresión de la mujer, como obrera por el capitalismo y como mujer por el patriarcado, incluso dentro del propio movimiento, y abogaba por una lucha específica por su emancipación. Circulación de militantes. Hubo un intenso intercambio de militantes entre Uruguay y Argentina. La Ley de Residencia Argentina de 1902 provocó la expulsión de muchos anarquistas que se instalaron en Montevideo. Mujeres como Virginia Volten y Juana Rouco Vuela tuvieron una destacada militancia en ambos lados del Río de la Plata, fundando periódicos como La Nueva Senda en Montevideo, el primero dirigido por mujeres en la ciudad. Renovación y radicalización. La Federación Anarquista Uruguaya, FAU, los textos La renovación del anarquismo en el Uruguay y la división de la Federación Anarquista Uruguaya analizan el resurgimiento y la evolución del movimiento a partir de la década de 1950. Fundación de la FAU, 1956. Tras décadas de poca influencia, el anarquismo uruguayo se reorganizó a mediados de los años 50, impulsado por importantes conflictos sindicales, gremios solidarios, y nuevos núcleos militantes, especialmente estudiantiles. Esto culminó con la fundación de la Federación Anarquista Uruguaya, FAU, en 1956, que reunió a diversos colectivos, obreros, estudiantiles, barriales, y actualizó la ideología libertaria.
nuevas líneas ideológicas. La FAO adoptó nuevas posturas, como el latinoamericanismo y el antiimperialismo, defendiendo una posición independiente de las superpotencias de la Guerra Fría, tercerismo. En lo sindical, abogó por la creación de una Central Única de Trabajadores, propuesta que influiría en la creación de la futura CNT, y promovió la acción directa, como las ocupaciones de fábricas. La ruptura de 1963-1964. La Revolución cubana provocó una profunda división interna. Un sector, que conservó el nombre FAO, defendió un apoyo crítico a Cuba, priorizó la inserción en el movimiento sindical y se preparó para la lucha armada y la clandestinidad, acercándose al marxismo. El otro sector formó la Alianza Libertaria del Uruguay, ALU, con referentes como Luce Fabri. Este grupo mantuvo una postura tradicional del anarquismo, antiestatista, pacifista, anticomunista y crítico de la deriva autoritaria del castrismo. La lucha armada y la represión, 1960s-1970s, el artículo Participación de mujeres y roles de género en la lucha armada anarquista detalla la etapa más radical de la FAO y su trágico final. La OBR 33. Tras la ruptura, la FAO desarrolló un brazo armado, la Organización Popular Revolucionaria 33, OBR 33. Su estrategia no era foquista crear un foco guerrillero, sino de apoyatura a los conflictos sociales para radicalizarlos. Realizaron secuestros de industriales, expropiaciones bancarias y otras acciones para conseguir recursos. El nombre de la organización se popularizó tras el robo de la bandera de los 33 orientales del Museo Histórico Nacional en 1969. Participación de las mujeres. Las mujeres jugaron un papel fundamental en la OBR 33, rompiendo con los mandatos de género tradicionales que las relegaban al hogar. Su participación fue amplia y diversa. Realizaban tareas de logística, información, sanidad y daban cobertura a las acciones. Muchas eran jóvenes militantes estudiantiles, mientras que otras, como esposas o compañeras de líderes, eran el soporte fundamental de la organización y de sus compañeros. También participaron directamente en operaciones armadas y de pertrechamiento o obtención de recursos. Represión, exilio y el Plan Cóndor. El recrudecimiento de la represión a partir de 1972 obligó a muchos militantes a exiliarse en Buenos Aires. En 1975, parte de la FAO conformó el Partido por la Victoria del Pueblo, PVP. Esta nueva organización fue diezmada en 1976 por la dictadura argentina en el marco del Plan Cóndor. Buenos Aires se convirtió en escenario de secuestros, torturas, en centros como Automotores Orletti, asesinatos y desapariciones que afectaron a decenas de militantes uruguayos y sus familias. Movimiento obrero chileno. Resumen general. El movimiento obrero en Chile se forjó a lo largo de un complejo proceso histórico, desde los motines de artesanos del siglo XIX hasta las grandes centrales sindicales del siglo XX. Su desarrollo estuvo marcado por la brutal explotación en la industria del salitre, la influencia de ideologías como el anarquismo y el socialismo, la figura de líderes emblemáticos como Luis Emilio Recabarren y una historia de masacres y represión estatal. A pesar de alcanzar una notable capacidad de movilización y poder político, especialmente durante el gobierno de la Unidad Popular, fue violentamente desarticulado por la dictadura militar, dejando un legado de lucha que sigue siendo relevante en la actualidad. Orígenes y primeras luchas, siglo XIX. Los primeros antecedentes del movimiento obrero se encuentran en las protestas y motines populares del siglo XIX, protagonizados principalmente por artesanos y trabajadores urbanos. Mutualismo y primeras sociedades. A mediados de siglo, surgieron las primeras sociedades de socorros mutuos, inspiradas en ideales de solidaridad y ayuda recíproca. Estas organizaciones fueron el germen de una conciencia colectiva entre los trabajadores. La Rebelión de los Igualitarios, 1851. Este movimiento, aunque con componentes más amplios que lo estrictamente obrero, canalizó el descontento de los artesanos y sectores populares contra la élite conservadora. Fue una de las primeras expresiones de lucha social organizada con una base ideológica liberal radical. La cuestión social. Hacia fines de siglo, las huelgas se multiplicaron, especialmente a partir de la década de 1880.
El crecimiento de la industria, sobre todo la del salitre en el norte grande, creó un proletariado industrial que vivía y trabajaba en condiciones extremadamente precarias. Este contexto dio origen a lo que se denominó la cuestión social, el conjunto de problemas sociales y laborales derivados del desarrollo capitalista sin regulación. Auge del movimiento obrero y la era del salitre, 1900-1930, las primeras décadas del siglo XX representan la etapa de consolidación y auge del movimiento obrero, con el proletariado salitrero como su principal protagonista. Las mancomunales. A principios de siglo, los trabajadores se organizaron en mancomunales, que eran federaciones de obreros de distintos oficios. Estas organizaciones combinaban la ayuda mutua con la lucha reivindicativa a través de la huelga y la acción directa. La Federación Obrera de Chile, FOCH, fundada en 1909 con una orientación mutualista y ligada al Partido Demócrata, la FOCH se transformó bajo la influencia del dirigente Luis Emilio Recabarren. En su convención de 1919, adoptó un carácter revolucionario y en 1921 adhirió a la Internacional Sindical Roja de Moscú, alineándose con el movimiento comunista internacional. Luis Emilio Recabarren. Obrero tipógrafo y figura central del movimiento, Recabarren fue un incansable organizador y propagandista. Fundó numerosos periódicos obreros, como El Despertar de los Trabajadores, y en 1912 fundó el Partido Obrero Socialista, POS, que en 1922 se transformaría en el Partido Comunista de Chile. La masacre de la Escuela Santa María de Iquique, 1907. Este es el episodio más trágico y emblemático de la represión contra el movimiento obrero. Miles de trabajadores del salitre y sus familias, en huelga por mejores condiciones laborales, se congregaron en la ciudad de Iquique. El 21 de diciembre de 1907, el general Roberto Silva Renard ordenó a las tropas abrir fuego contra la multitud refugiada en la escuela Domingo Santa María. Se estima que entre 2,200 y 3,600 personas, incluyendo mujeres y niños, fueron asesinadas. Esta masacre marcó profundamente la memoria histórica de la clase trabajadora chilena. Consolidación, unidad y lucha política, 1930-1973, después de la crisis de 1929, que afectó gravemente a la industria del salitre, el movimiento obrero se reorganizó y su centro de gravedad se desplazó hacia las ciudades y los nuevos sectores industriales. Centrales sindicales. Durante este período, se crearon diversas centrales, reflejando las divisiones ideológicas de la izquierda. Destacan la Confederación General de Trabajadores, CGT, de tendencia anarcosindicalista, y la Confederación de Trabajadores de Chile, CTCH. La Central Única de Trabajadores, CUT. El hito más importante fue la fundación de la Central Única de Trabajadores, CUT, en 1953, bajo el liderazgo de Clotario Blest. La CUT logró agrupar a la gran mayoría del movimiento sindical chileno, sin distinción de ideologías políticas o credos religiosos, bajo un programa de lucha antiimperialista y anticapitalista. El Gobierno de la Unidad Popular, 1970-1973. El movimiento obrero y la CUT fueron la principal base social del gobierno de Salvador Allende. Durante este período, la participación de los trabajadores en la gestión de las empresas, el área de propiedad social, alcanzó su punto más alto. Se crearon los cordones industriales, órganos de poder popular que coordinaban a las fábricas de un mismo sector geográfico. Este fue el momento de máxima movilización y poder del movimiento obrero en la historia de Chile. Represión y rearticulación, 1973 en adelante, el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 significó un quiebre brutal para el movimiento obrero. Dictadura y desarticulación. La dictadura militar encabezada por Augusto Pinochet ilegalizó a la CUT y a los partidos políticos, persiguió, encarceló, torturó y asesinó a miles de dirigentes y militantes sindicales. El nuevo plan laboral de 1979 desarticuló el poder de los sindicatos, prohibió la negociación colectiva por rama de producción y atomizó la organización de los trabajadores. Resistencia y reorganización. A pesar de la brutal represión, el movimiento sindical comenzó a reorganizarse en la clandestinidad.
surgieron organismos como la Coordinadora Nacional Sindical, CNS, y el Comando Nacional de Trabajadores, que jugaron un papel clave en las protestas nacionales contra la dictadura en la década de 1980. Transición a la democracia. Con el retorno a la democracia en 1990, el movimiento sindical enfrentó el desafío de reconstruirse en un nuevo escenario económico neoliberal. La Central Unitaria de Trabajadores, refundada en 1988, continúa siendo la principal organización sindical del país, aunque su poder e influencia son considerablemente menores que en el periodo previo a la dictadura.